Bienvenidos a un fascinante viaje en el tiempo, donde exploraremos las raíces espirituales de la humanidad. En este documental completo en 4K, vamos a adentrarnos en las religiones más antiguas que han marcado el destino de civilizaciones enteras y que todavía influyen en el mundo moderno. Descubriremos cómo surgieron, qué creencias formaron y cómo han perdurado hasta el día de hoy. Prepárate para descubrir la historia detrás de las religiones más antiguas de la humanidad. Hace miles de años, mucho antes de que la humanidad tuviera un conocimiento claro sobre el mundo que la rodeaba, las personas vivían en un estado de asombro y miedo ante los fenómenos naturales. No entendían por qué llovía, por qué los rayos iluminaban el cielo o por qué la tierra temblaba. Todo era un misterio, un enigma del que dependía su supervivencia. Los primeros seres humanos necesitaban respuestas a lo que sucedía a su alrededor, y fue en esta búsqueda de explicación que nacieron las primeras creencias religiosas. En un tiempo donde las personas aún no conocían la escritura ni los avances científicos, la religión comenzó como una forma de explicar lo inexplicable. Lo que no se podía ver, tocar ni entender se transformaba en algo sagrado, algo que debía ser venerado. Así nacieron los primeros conceptos espirituales que comenzaron a tomar forma en las tribus y comunidades primitivas. Al principio, la mayoría de las creencias eran simples, pero poderosas. Los pueblos creían que todo lo que existía tenía un alma o una energía vital. Este tipo de espiritualidad es lo que conocemos como animismo. Imagina por un momento que eres un miembro de una tribu en el corazón de la antigua tierra, rodeado por bosques densos y montañas que se alzan como gigantes ante tus ojos. Para ti y tu gente, el sol no es solo una bola de fuego en el cielo, es un Dios que da vida. El río no es solo agua que fluye, sino una entidad sagrada que puede bendecir o maldecir a la tribu. Los árboles, las piedras y los animales tienen su propio espíritu. Ya todos debes respetarlos, ya que tu vida depende de su bondad o su ira. Así nació el animismo, una creencia que veía en la naturaleza algo divino, una fuerza que debía ser adorada y temida al mismo tiempo. Con el tiempo, las primeras civilizaciones fueron surgiendo. Los seres humanos comenzaron a agruparse en grandes comunidades y la necesidad de un orden social más complejo llevó a la organización de religiones más estructuradas. Mientras las primeras tribus seguían venerando a los elementos naturales, otras culturas empezaron a pensar en dioses más grandes, más poderosos. Ya crear historias que daban sentido a la creación del mundo, ya la existencia humana. Uno de los lugares donde esta transición fue más evidente fue en Mesopotamia, la cuna de una de las primeras grandes civilizaciones. Los sumerios, que vivían en lo que hoy es Irak, creían que el mundo había sido creado por los dioses de manera caótica. En este lugar nació una de las primeras mitologías organizadas. Los dioses sumerios eran seres poderosos y caprichosos que gobernaban sobre el cielo, la tierra, los ríos y hasta las estaciones. Eran dioses de la guerra, la agricultura y la fertilidad, y cada ciudad-estado tenía su propio protector divino. El rey no solo era el líder político, sino también un intermediario entre los dioses y los humanos. Los sumerios construyeron enormes templos en honor a sus dioses y en ellos realizaban complejos rituales de sacrificio y adoración. Mientras tanto, al otro lado del mundo, en el continente africano, las creencias religiosas también comenzaron a formarse en las primeras sociedades. Los egipcios, por ejemplo, no solo creían en una multitud de dioses, sino que su religión era extremadamente elaborada y profunda. En Egipto, los dioses estaban directamente conectados con las fuerzas cósmicas y la figura del faraón era fundamental. El faraón no solo gobernaba sobre su pueblo, sino que era considerado un dios viviente, un intermediario entre los humanos y los dioses que aseguraba el orden cósmico.
La religión egipcia no solo era un conjunto de creencias, sino una forma de vida que permeaba todos los aspectos de la sociedad, desde las leyes hasta las prácticas diarias. Lo curioso es que, aunque las culturas que surgieron en distintas partes del mundo eran muy diferentes, todas compartían un elemento común: la creencia en algo más grande que el ser humano. Ya fuera en los dioses del clima, el sol o el mar, o en los espíritus de la naturaleza, las personas sentían que no podían controlar todo lo que sucedía a su alrededor. Este sentimiento de vulnerabilidad llevó a la creación de rituales y prácticas religiosas que buscaban la protección de los dioses y la armonía con el mundo natural. Las religiones primitivas, aunque muy simples en comparación con las estructuras religiosas modernas, desempeñaron un papel crucial en la evolución de la humanidad. Estas creencias formaron la base de la moralidad y la ética en las sociedades antiguas, determinando lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo que era sagrado y lo que era profano. No solo servían para explicar el origen del mundo, sino también para dar dirección a la vida humana. A través de las historias sobre los dioses y los héroes, las personas podían entender su lugar en el mundo y cómo debían comportarse para vivir en armonía con el cosmos. A medida que las civilizaciones crecían y se volvían más complejas, también lo hacían sus religiones. Los dioses ya no eran solo espíritus de la naturaleza, sino que se convirtieron en entidades poderosas que gobernaban los aspectos más fundamentales de la existencia: la vida, la muerte, el amor, el destino. Así, la religión dejó de ser solo una forma de entender los fenómenos naturales para convertirse en una poderosa herramienta de control social, político y cultural. Los sacerdotes y los líderes religiosos adquirieron una gran influencia, ya que la fe se convirtió en un medio para consolidar el poder. Hace miles de años, en el vasto y misterioso mundo de la antigüedad, las primeras civilizaciones comenzaron a establecerse en regiones donde el clima, los ríos y la tierra ofrecían los recursos necesarios para que la humanidad pudiera prosperar. Pero, al igual que hoy, las personas de aquellos tiempos no solo se preocupaban por sobrevivir, también tenían una profunda necesidad de entender el mundo que los rodeaba. Al igual que nosotros buscamos respuestas sobre el origen del universo y la vida, aquellos pueblos buscaban algo más grande que ellos, algo que les diera sentido a los desafíos que enfrentaban y que los guiara en su vida diaria. Fue en este contexto donde nacieron algunas de las religiones más influyentes de la historia. En Mesopotamia, la región que ahora conocemos como el Irak moderno, surgió una de las primeras civilizaciones avanzadas del mundo. Los sumerios vivían entre los ríos Tigris y Éufrates, dos fuentes de vida para ellos, pero también de temor y misterio. Los sumerios creían que el mundo había sido creado por los dioses en un acto caótico y que todo lo que ocurría en la naturaleza era un reflejo de la voluntad de estos seres poderosos. Para ellos, los dioses no solo regían el cielo y la tierra, sino también los elementos más cotidianos de la vida: la agricultura, el comercio, la guerra, el amor. Cada ciudad sumeria tenía sus propios dioses y las personas creían que esos dioses los protegían o los castigaban dependiendo de cómo se comportaran. Los templos en las ciudades sumerias no eran solo lugares de oración, eran el corazón de la comunidad. Eran gigantescas estructuras que dominaban el paisaje, construidas con ladrillos de barro y con una imponente torre de escalones llamada Sigurat, que se creía que conectaba la tierra con el cielo. En estos templos, sacerdotes y sacerdotisas realizaban sacrificios, ofrendas y rituales complejos para apaciguar a los dioses y pedir por buenas cosechas o victorias en la guerra. Las historias de estos dioses eran contadas en forma de mitos y leyendas, siendo una de las más conocidas la de Gilgamesh, un rey sumerio que, en su búsqueda de la inmortalidad, luchó contra monstruos y desafió a los propios dioses.
Pero si viajamos un poco más al oeste, llegamos a un lugar aún más misterioso, el antiguo Egipto. Aquí, la religión era la columna vertebral de la sociedad, entrelazada con cada aspecto de la vida cotidiana. Para los egipcios, el mundo estaba gobernado por una serie de dioses y diosas que controlaban todos los aspectos de la naturaleza y el cosmos. Ra, el dios del sol, era el más importante de todos. Ra viajaba cada día por el cielo en su barco solar y cada noche descendía al inframundo, donde luchaba contra el caos, representado por la serpiente Apophis. Los egipcios creían que el ciclo del sol reflejaba el ciclo de la vida y la muerte, y que los muertos debían ser guiados a través de este viaje por los dioses para alcanzar la vida eterna. La figura del faraón, el rey de Egipto, también era crucial en la religión egipcia. El faraón no era solo el líder político, era considerado un dios viviente, el intermediario entre los hombres y los dioses. A través de su mandato, mantenía el orden divino sobre la tierra, conocido como Ma'at. Esta idea de justicia y equilibrio no solo regía las leyes del reino, sino que también estaba presente en la vida cotidiana. La muerte no era vista como el final, sino como una transición hacia el más allá, y las tumbas de los faraones eran llenas de riquezas y objetos que los acompañarían en su viaje hacia la eternidad. Las pirámides, enormes monumentos funerarios construidos con millas de bloques de piedra, eran el último refugio para los faraones y un símbolo del poder divino que poseían. Mientras tanto, al este, en el vasto subcontinente indio, comenzaban a surgir las bases de lo que hoy conocemos como el hinduismo, una de las religiones más antiguas y complejas que aún se practican en el mundo. El hinduismo tiene sus raíces en los antiguos textos védicos que se compusieron entre 1500 y 500 a.C. Estos textos, llamados los Vedas, eran cantos y oraciones dirigidas a una multitud de dioses que gobernaban todos los aspectos de la vida, desde la creación del universo hasta los ritmos más pequeños de la naturaleza. Brahma, Vishnu y Shiva son los tres dioses principales del hinduismo, que representan respectivamente la creación, la preservación y la destrucción del universo. Estos dioses no solo eran seres abstractos, sino que estaban profundamente conectados con el ciclo de la vida humana, que en la tradición hindú se ve como una serie de nacimientos, muertes y renacimientos en un proceso llamado samsara. Los hindúes creían que cada acción, cada pensamiento, tenía una consecuencia que afectaba no solo la vida presente, sino también las futuras reencarnaciones de una persona. Esta noción de karma, la ley de causa y efecto, es uno de los pilares más importantes de la religión hindú. A través del cumplimiento de los deberes religiosos y sociales, una persona podría mejorar su karma y acercarse a la liberación, el moksha, que representa la unión con el divino y la libertad del ciclo de renacimientos. Al mismo tiempo, en otras partes del mundo, como en China, las creencias religiosas también comenzaban a tomar forma. En China, surgieron dos grandes corrientes filosóficas y espirituales, el taoísmo y el confucianismo. El taoísmo, fundado por el sabio Lao Tse, enseñaba que la clave para vivir una vida plena era seguir el Tao, un principio cósmico que fluía a través de todas las cosas y que representaba el equilibrio natural del universo. La idea de vivir en armonía con la naturaleza y con el flujo del Tao era central en la vida de los taoístas, que creían que al hacerlo se podía alcanzar la longevidad y la paz interior. Hace más de 3000 años, en las fértiles tierras de la India, surgió un pensamiento religioso que cambiaría la forma en que miles de millones de personas verían el mundo y la vida misma. En este rincón del mundo, donde los ríos Ganges y Yamuna atraviesan paisajes imponentes, las antiguas civilizaciones comenzaron a desarrollar creencias que no solo buscaban explicar el origen del universo, sino también encontrar una conexión profunda con lo divino.
Esta tradición, conocida hoy como el hinduismo, tiene sus raíces en los Vedas, unos textos sagrados que fueron transmitidos oralmente de generación en generación, hasta convertirse en los pilares fundamentales de una de las religiones más antiguas y complejas del mundo. El hinduismo, a diferencia de las religiones que surgieron en otras partes del mundo, no tiene un solo Dios, sino una multitud de deidades que representan diferentes aspectos de la vida y el universo. Brahma, el creador del mundo; Vishnu, el preservador que mantiene el orden y la armonía; y Shiva, el destructor que permite la renovación, son algunas de las principales figuras en esta visión religiosa. Sin embargo, no es necesario adorar a todas estas deidades por igual, ya que cada persona puede elegir venerar a un dios o diosa particular, según sus necesidades espirituales. Es un sistema profundamente flexible que permite que la conexión con lo divino sea personal y única. En el corazón del hinduismo se encuentra el concepto de Dharma, una palabra que no tiene una traducción exacta, pero que se refiere al camino correcto o la verdad universal. El Dharma guía a los seres humanos en su vida diaria, estableciendo lo que es justo, lo que es moral y lo que es adecuado según su rol en la sociedad. Pero esta vida terrestre no es el final de la existencia. Los hindúes creen en la reencarnación, un ciclo continuo de nacimiento, muerte y renacimiento. Cada acción que uno realiza, ya sea buena o mala, afecta el futuro y la forma en que una persona será reencarnada. Este concepto se llama karma y es una ley universal que sostiene que nuestras acciones, pensamientos y palabras tienen consecuencias en nuestra vida presente y en nuestras futuras existencias. La meta última del hinduismo es liberarse de este ciclo de reencarnaciones y alcanzar el estado de iluminación, llamado moksha. Al alcanzar el moksha, el alma se une con el universo, liberándose del sufrimiento y la separación. La vida después de la muerte, por lo tanto, no es un destino fijo, sino una serie de posibilidades que dependen de las acciones de cada individuo. Esta creencia en el karma y la reencarnación no solo influye en la religión, sino también en las costumbres sociales, como la estricta jerarquía del sistema de castas que dicta los roles y deberes de las personas en la sociedad según su nacimiento. Pero mientras en la India las religiones como el hinduismo formaban una base cultural y espiritual profunda, al otro lado del continente asiático, en China, nacían ideas filosóficas y religiosas que también tratarían de explicar la vida, el orden y la moralidad, pero desde una perspectiva completamente diferente. En el siglo VI a.C., un pensador llamado Lao Tse fundó lo que hoy conocemos como el taoísmo. Según Lao Tse, la vida no debería ser forzada, sino vivida de acuerdo con el Tao, que puede traducirse como el camino o la corriente. El Tao es la fuerza natural que fluye a través de todas las cosas del universo. Para Lao Tse, la armonía con el Tao era la clave para una vida feliz y equilibrada, y uno no debía tratar de dominar el mundo, sino más bien aprender a fluir con él. El taoísmo enseña que el mundo está en un constante estado de cambio y el verdadero sabio es aquel que sabe adaptarse sin resistirse a los flujos naturales de la vida. Esta filosofía también se centra en la importancia de la simplicidad y la humildad. En lugar de buscar el poder o el control, los taoístas creen que la vida debe ser vivida de manera sencilla y tranquila, siguiendo los ritmos naturales de la existencia. La fuerza de la naturaleza y el respeto por el equilibrio del universo son principios clave del taoísmo. A diferencia de las religiones politeístas de la antigüedad, el taoísmo no tiene dioses que venerar. Más bien, es un camino hacia la autocomprensión y la conexión con lo divino que está presente en todas las cosas. Al mismo tiempo, otra gran corriente de pensamiento quirúrgica en China, gracias a Confucio,
un filósofo que creía que la clave para una sociedad armoniosa era el respeto y la moralidad. Aunque el confucianismo no es estrictamente una religión en el sentido tradicional, su influencia en la cultura china ha sido profunda. Confucio enseñó que las relaciones humanas, como las que existen entre padres e hijos, gobernantes y súbditos, maestros y estudiantes, deben basarse en el respeto, la responsabilidad y la bondad. En su visión del mundo, la vida debía ser vivida con rectitud, y el conocimiento, la educación y la autoperfección eran esenciales para alcanzar una sociedad justa. Hace unos 3000 años, en una región donde el desierto se encuentra con las montañas, en lo que hoy es Irán, surgió una religión que marcaría un antes y un después en la historia del pensamiento religioso, el zoroastrismo. Fundada por un hombre llamado Zoroastro, también conocido como Zaratustra, esta fe fue una de las primeras en presentar la idea de un solo Dios supremo y la lucha entre el bien y el mal. Zoroastro vivió en una época de gran agitación social y política, donde los pueblos iraníes se enfrentaban a las invasiones de tribus extranjeras y a la fragmentación interna de su sociedad. Fue en este contexto que Zoroastro comenzó a predicar un mensaje de esperanza y orden cósmico. Según la tradición zoroastrista, Zoroastro tuvo una visión divina en la que el Dios Supremo, Ahura Mazda, le reveló la verdad sobre el universo. Ahura Mazda no solo era el creador de todo lo que existe, sino también el protector del orden y la justicia en el mundo. Esta visión estaba en total contraste con las religiones politeístas de la época, donde se veneraba a múltiples dioses con poderes específicos. Zoroastro predicaba que solo Ahura Mazda debía ser adorado y que los seres humanos tenían un papel crucial en la lucha eterna contra la oscuridad y el mal, representados por Angra Mainyu, el espíritu maligno. En la cosmología zoroastrista, el mundo está dividido en dos fuerzas opuestas: el bien, representado por Ahura Mazda, y el mal, personificado por Angra Mainyu. Esta lucha cósmica se refleja en la vida diaria, y cada ser humano tiene la responsabilidad de elegir el camino del bien, viviendo con rectitud, honestidad y bondad. Según el zoroastrismo, las acciones de las personas tienen un impacto directo en el orden cósmico, y al final de los tiempos, cuando la lucha entre el bien y el mal llegue a su fin, Ahura Mazda triunfará, el mal será destruido y el universo alcanzará la perfección. Mientras el zoroastrismo estaba transformando la forma en que las personas pensaban sobre el bien, el mal y el destino, otra gran tradición religiosa estaba naciendo en la región vecina, en el corazón del antiguo Israel. Esta es la historia del judaísmo, una de las religiones monoteístas más antiguas del mundo. Los orígenes del judaísmo se remontan a la figura de Abraham, un líder que, según la Biblia, fue elegido por Dios para fundar un pueblo que adorara a un solo Dios, un Dios que trascendía los dioses locales de las tribus vecinas. Abraham, nacido en una ciudad de Mesopotamia llamada Ur, es considerado el patriarca de los judíos, pero también de los cristianos y los musulmanes, ya que estas tres religiones monoteístas comparten una raíz común en su historia. La historia de Abraham es fascinante y dramática. Dios le pidió a Abraham que dejara su hogar y se dirigiera a una tierra desconocida, la tierra prometida, donde su descendencia llegaría a ser una gran nación. A lo largo de su vida, Abraham vivió varias pruebas, pero siempre mantuvo su fe en un solo Dios, conocido como Yahvé. Para los judíos, Yahvé no era solo un Dios que los protegía y les otorgaba victorias, sino el creador del universo, el ser supremo que dictaba las leyes morales y espirituales que los seres humanos debían seguir. Yahvé, en contraste con las deidades de otras culturas, no era solo un dios de la guerra o de la fertilidad. Era un dios ético que exigía rectitud, justicia y la práctica de la moralidad.
Los descendientes de Abraham, conocidos como los hebreos, pasaron por diversas pruebas a lo largo de su historia, incluyendo la esclavitud en Egipto y su posterior liberación bajo la guía de Moisés, uno de los grandes líderes y profetas del judaísmo. Moisés es famoso por recibir los 10 mandamientos de Yahvé en el monte Sinaí, un conjunto de leyes que se convertirían en la base de la moral judía y que más tarde influirían en las leyes de muchas culturas occidentales. Los 10 mandamientos incluyen principios fundamentales como la prohibición de matar, robar y mentir, así como el mandato de honrar a los padres y adorar solo a Yahvé. A través de los siglos, los judíos experimentaron numerosas dificultades, incluyendo el exilio, la destrucción de su templo en Jerusalén y la diáspora, que los dispersó por el mundo. A pesar de estas adversidades, la fe judía sobrevivió y continuó desarrollándose, especialmente a través de sus textos sagrados, como la Torá y otros libros que conforman el Tanaj, la Biblia hebrea. En el corazón de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, nacía una de las civilizaciones más antiguas y avanzadas del mundo, Sumeria. Esta antigua tierra, considerada la cuna de la civilización, no solo fue un centro de avances tecnológicos y científicos, sino también un lugar donde las primeras ideas religiosas comenzaron a tomar forma. Los sumerios creían en un mundo profundamente influenciado por los dioses, y sus religiones reflejaban su comprensión del universo. Pero lo que los sumerios crearon no fue solo una religión, sino un sistema de creencias que ayudaría a moldear gran parte del pensamiento religioso que seguiría en el futuro. La religión sumeria no era monoteísta, por el contrario, era un politeísmo vibrante y complejo. Los sumerios creían que cada aspecto de su vida estaba bajo el control de diferentes deidades y que cada acción humana, desde la cosecha de los campos hasta la conducta de los reyes, estaba influenciada por las fuerzas divinas. Los dioses no solo representaban la naturaleza, sino también las emociones, las estaciones y, lo más importante, el destino de la humanidad. Si había abundancia, era gracias a los dioses. Si había hambre o guerra, era también obra de ellos. Entre los dioses más importantes estaba Anu, el dios del cielo y el creador de todo, considerado el rey de los dioses. Enki, el dios del agua y de la sabiduría, jugaba un papel crucial, ya que era quien otorgaba el conocimiento y las habilidades necesarias para la supervivencia. Inanna, la diosa del amor, la fertilidad y la guerra, era una de las deidades más adoradas en Sumer, famosa por sus intrincados mitos que reflejaban la dualidad entre la creación y la destrucción. Cada ciudad sumeria tenía su propio dios o diosa patrono, y cada uno de ellos estaba asociado con un templo o santuario, el cual era considerado el hogar del dios en la tierra. Pero, más allá de la adoración de estos dioses, la religión sumeria también tenía una profunda conexión con el mundo natural. La vida en Sumeria dependía de las inundaciones regulares del Tigris y el Éufrates, que traían la fertilidad a la tierra. Los sumerios creían que estas inundaciones eran el resultado de las bendiciones de los dioses, lo que hacía que la agricultura, la actividad más importante en su sociedad, estuviera directamente vinculada a lo divino. Por ello, cada ciclo de siembra y cosecha no solo era un acto de trabajo, sino un acto ritual. En el centro de las ciudades sumerias, los templos no eran solo lugares de oración, eran centros de poder, donde los sacerdotes y sacerdotisas no solo realizaban ofrendas a los dioses, sino que también ayudaban a organizar la vida diaria. Los templos eran lugares de conocimiento, educación y organización social. En ellos se registraban las cosechas, se escribían las leyes y se gestionaban las riquezas del pueblo. Los sumerios fueron pioneros en el uso de la escritura cuneiforme, uno de los primeros sistemas de escritura del mundo.
Estos símbolos grabados en tablillas de arcilla no solo servían para registrar transacciones comerciales, sino también para preservar las historias mitológicas, las oraciones a los dioses y las leyes. Uno de los mitos más conocidos de la religión sumeria es la epopeya de Gilgamesh, que ha perdurado a lo largo de los siglos y que es una de las primeras grandes obras literarias de la humanidad. En esta epopeya, el rey Gilgamesh, un semidios y héroe sumerio, se embarca en un viaje en busca de la inmortalidad, enfrentándose a desafíos y peligros mientras intenta descubrir el secreto de la vida eterna. Aunque la historia trata sobre el deseo de trascender la muerte, lo que realmente resalta es la profunda sabiduría que los sumerios extraían de su religión y de sus dioses. Al final, Gilgamesh llega a la conclusión de que la inmortalidad no está en la vida eterna, sino en las acciones humanas que perduran en el recuerdo. Este mensaje de que el verdadero valor se encuentra en lo que dejamos atrás sigue siendo una lección poderosa, incluso millas de años después. La influencia de la religión sumeria no se limitó a los sumerios mismos. Su impacto se extendió a las civilizaciones vecinas, como los acadianos, babilonios y asirios, quienes adoptaron y adaptaron muchos de los mitos, dioses y rituales sumerios. Los babilonios, por ejemplo, tomaron muchas de las historias de la Enuma Elish, un mito sumerio de la creación, y lo incorporaron a su propio panteón. Las enseñanzas y creencias sumerias también tuvieron un efecto duradero en las religiones monoteístas que surgieron siglos después, como el judaísmo. A pesar de que el judaísmo adoptó una visión monoteísta, muchas de las historias de la creación y las ideas de un Dios que crea el universo reflejan influencias de los relatos sumerios. Al llegar al final de este increíble viaje a través de las religiones más antiguas, hemos sido testigos de cómo las primeras civilizaciones intentaron dar sentido a su mundo. Desde los sumerios que escribieron los primeros mitos de creación hasta las antiguas creencias de la India y el lejano Oriente, cada cultura nos ha dejado un legado impresionante de sabiduría, espiritualidad y comprensión del universo. Hemos visto cómo los dioses y las historias divinas no solo influenciaban en los ritos religiosos, sino en la vida cotidiana, en la política y en las decisiones de los pueblos. Estas creencias eran mucho más que mitos. Eran las respuestas a las grandes preguntas de la humanidad, la manera en que se explicaba la existencia, la naturaleza y el destino. Estas religiones antiguas nos recuerdan que, aunque nuestras creencias hayan evolucionado con el tiempo, las preguntas fundamentales sobre la vida, la muerte y el significado siguen siendo las mismas. La búsqueda de respuestas sobre el origen del mundo, el propósito de la vida humana y el destino después de la muerte no es algo que solo afectó a nuestros antepasados, sino que sigue siendo una preocupación central en la vida de todos nosotros. Al conocer la historia de estas religiones, entendemos mejor cómo llegaron a existir las ideas que forman parte de muchas de nuestras creencias modernas. Ahora, al finalizar este recorrido, me gustaría invitarte a reflexionar. ¿Cómo ves la relación entre las religiones antiguas y las creencias actuales? ¿Qué lecciones podemos aprender de estas civilizaciones tan distantes, pero a la vez tan cercanas en su búsqueda de respuestas? Las historias de estos pueblos antiguos nos muestran que, aunque las culturas sean diferentes, el deseo humano de entender lo que nos rodea es algo que no ha cambiado a lo largo del tiempo. Si este video te ha resultado interesante, emocionante o te ha hecho pensar de manera diferente sobre la historia de las religiones, me encantaría que le dieras me gusta y que te suscribas al canal. Aquí seguimos explorando la historia, las culturas y los misterios que marcaron el camino de la humanidad, y tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo contenido como este. Al suscribirte, también activarás las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros nuevos videos,
donde continuaremos descubriendo más sobre el fascinante pasado de nuestra especie. Si tienes preguntas o reflexiones sobre lo que aprendiste hoy, no dudes en dejarlas en los comentarios. Me encantaría saber qué opinas sobre las religiones antiguas, si hay alguna que te haya sorprendido más o si te gustaría profundizar en algún tema en particular. Además, si crees que este vídeo podría interesarle a alguien más, no dudes en compartirlo. Compartir conocimiento es siempre una gran forma de aprender juntos. Te agradezco mucho por haberte quedado hasta el final de este documental. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando las fascinantes historias que nos conectan con nuestro pasado.